ustedes saben, prácticamente el Islam es una religión bastante importante dentro de nuestra sociedad y prácticamente es una de las más representativas dentro de las religiones monoteístas, ¿no? Ahora, me regalan un segundito, por favor, les voy a compartir pantalla y vamos a seguir trabajando, ¿sí? Bien, entonces, en ese caso, cuando nosotros directamente hablamos del Islam, hablamos directamente de una religión que también establece como objetivo principal, pues, el tener directamente lo que se conoce como una religión bastante extensa en el mundo, ¿no? Si hablamos un poquito, el origen prácticamente se da en la península arábiga, ¿sí? Muy bien. Origen, por favor, ¿me ayuda en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Cristina Chuga, por favor? Ya, Licen. Un ratito. Estoy buscando la página. En la pantalla, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Licen, ya. El origen. Al comienzo del siglo no Séptimo, me sé. ¿no? Surgió Siglo en séptimo. la península Ar- Arábiga, el Islam cuyo esplendor maravilló al mundo conocido y puso en peligro a la Europa cristiana, un pueblo que hasta entonces era desconocido. Se unificó bajo la palabra de un hombre que predicaba una nueva religión y en poco tiempo puso en jaque y conquistó a las dos grandes potencias que se disputaban el al Asia, Asia anterior. El imperio de las Sasánidas en Persia y el imperio bizantino. A veces este último le arrebató sus posesiones en, en Asia y el norte de África. Entre ellas, las dos provincias más importantes sería Egipto. Posteriormente abarcó la península ibérica, la isla de Sicilia y temporalmente otras tierras europeas. Con el correr del tiempo, la influencia de este pueblo llegó hasta las fronteras de India, China, Etiopía, Sudán Occidental, sur de Galicia y con Constantinopla. Se trataba del pueblo árabe. Gracias, Excelente, Lice. señorita. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. El origen directamente, pues, podemos establecer en el siglo séptimo, ¿no? Y obviamente el territorio en donde apareció esta nueva religión, obviamente fue en la península arábiga, ¿no? Aquí directamente tenemos, pues, algunos territorios en donde prácticamente el Islam, sí, tuvo bastante crecimiento, ¿no? Aquí directamente podemos hablar de los territorios que tenemos un poquito de color, un poquito café más fuerte, ¿no? Hablando en el Islam, la muerte de Mahoma en el 632. Aquí directamente, en esta parte del territorio que observamos en el mapa, justamente aquí fue el sitio en donde tuvo partida dentro del origen del Islam, ¿no? Hablando de los dos territorios más representativos de Medina y la Meca también, ¿no? Y después, obviamente, a raíz de la muerte de este personaje, bueno, que más adelante ya vamos a conocer un poquito más de él, prácticamente el Islam se expandió por todo el territorio, ¿no? Hablando tanto de los territorios de Egipto, llegando directamente al territorio de la península, en este caso arábiga, hablando directamente de territorios como Toledo, Córdoba, Sevilla, ¿sí? En donde prácticamente esta nueva religión se expandió por todo el mundo, ¿no?
Ahora, dentro de esta religión podemos mencionar que uno de los representantes era pues Mahoma, ¿no? Mahoma pues que generalmente era una persona, mejor conocido como un profeta dentro de la religión islámica, ¿no? Y obviamente se establece que fue él el cual recibió el mandamiento, en este caso de Dios, ¿sí? El nombre de Dios, en este caso para los islámicos, es conocido con el nombre de Alá, ¿no? Entonces se considera que Mahoma es el profeta de Alá y que prácticamente fue el que inició esta nueva religión, ¿no? Como ustedes pueden ver directamente en su momento logró unificar la mayoría de estos territorios, la mayoría de estos pueblos en este caso, que mantenían pues otras religiones como tal, ¿no? Y a su muerte obviamente dio paso para que se expanda por todo el mundo, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a hablar directamente de la vida de este personaje, Mahoma, el profeta de Alá. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Quevedo? ¿Estamos ahí? Señorita Sandra Quevedo, ¿no? Excelente, muy bien. Signo tal. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carola Recalde? Licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. Mahoma, el profeta de Allah. Dice, "Has- hacia el año 570 nació Mahoma, nació Muhammad o Mahoma, que es árabe, quiere decir alabado, pertenecía a la familia de las capas más, capas más humildes de la tribu de los cara, carais- caraischitas. Coraichites. A la edad de 6 años aproximadamente quedó huérfano y pasó su juventud ante tristezas. Fue en el desierto un pastor, mas no mejoró su situación hasta que contrajo nupcias con Jadilla, una mujer mucho mayor que él, viuda de un rico comerciante de la Meca. En adelante se encargó de los negocios comerciales de su esposa, realizando muchos viajes a regiones cercanas. El contacto con otras sociedades hizo que Mahoma fuera madurando sus propias concepciones religiosas. Hacia el año 610, cuando Mahoma bordeaba los 40 años, inició su vida pública. Sus revelaciones se expresaron en forma de sentencias proféticas. Según la tradición, a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel para anunciar que había sido elegido como profeta de una nueva religión basada en el sometimiento a Alá, Dios en árabe. La nueva fe se denominó Islam, que significa, que significa Resignación resignación es que no veo bien, a a la voluntad. la voluntad divina. Mahoma predicó en la Meca la nueva doctrina, pero en el año 622 tuvo que huir de esta ciudad y refugiarse en Medina. Este suceso, conocido como Égira, señala el inicio de la era musulmana o O maometana. o maometana. Mahoma logró convertir a los habitantes de Medina y con su apoyo conquistó la Meca a la muerte.
conquistó la Meca a la muerte de Mahoma en el año 632. La religión fundada por él tenía rasgos definidos y había logrado huir al menos integrar a las comunidades árabes por primera vez en su historia. Las Excelente, tribus, señorita. Hasta ahí nada más. Muy bien. Muchísimas gracias, 10. Bien, ahora, ya si decía, nosotros hablamos un poquito acerca de la vida de Mahoma como tal, ¿no? Nació directamente en el año 570 y su nombre es Muhammad o Mahoma como tal, ¿no? Él pertenecía directamente a la tribu de los Quraishitas, ¿sí? Recordemos que dentro del territorio, en este caso de la península arábiga, prácticamente existían tribus que obviamente estaban en estos territorios, ¿no? Y una de las tribus directamente representativas eran los Quraishitas, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que a la edad de 6 años aproximadamente quedó huérfano y pasó la juventud en tristezas como tal, ¿no? Fue en el desierto un pastor más, no mejoró la situación gracias a que logró directamente contraer nupcias, en este caso con Jadilla, ¿no? Como ustedes saben, Jadilla prácticamente fue la mujer que le dio paso directamente al tener más conocimiento gracias a los negocios que en este caso ella manejaba, ¿no? Como lo mencionaba su compañera, Jadilla directamente era la viuda de un gran mercader, es decir, era una viuda millonaria, ¿no? Y eventualmente al contraer directamente nupcias con ella, esto le permitió directamente encargarse de los negocios, se le encargó directamente viajar por diferentes territorios y obviamente empezó a conocer un poquito acerca de otras sociedades, ¿no? Y obviamente aquí podemos mencionar que en los años 610, cuando Mahoma directamente ya bordeaba los 40 años, prácticamente inició pues su vida religiosa, ¿no? Según la tradición, se mantiene de que Mahoma en este caso tuvo un contacto con el arcángel Gabriel. Dentro de la religión cristiana, ¿a quién se le presentó el arcángel Gabriel? Sí, A un sí. ángel. A la Virgen María, A la Virgen María, muy anunciándole bien. el nacimiento de Jesús. Anunciando Anunciando. que estaba embarazada. Excelente, muy bien, 10 señorita. Ahora, si recordamos un poquito, ¿no? Dentro del cristianismo se le hace relevancia también al arcángel Gabriel, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos mencionar de que se hace una referencia en donde él apareció y obviamente mencionó a Mahoma que él sería encargado de llevar pues esta nueva religión, ¿no? Y obviamente pues el nombre de Dios en este caso se estableció como Alá, ¿sí? Alá. Ahora, el nombre directamente que tendría esta nueva religión sería pues Islam. Ahora, ¿qué significaba el término Islam? ¿O qué significa la palabra Islam? ¿Qué significa el término Islam? ¿Qué significaba la palabrita? Entonces vamos a hacer un pequeño trabajito, ¿no? Vamos a hacer. Bien, ¿qué actividad vamos a realizar, no? Quiero que por favor, sí, ya, eso es directamente para ustedes. Van a consultar, ya, van a consultar directamente acerca de las características o hablando directamente de los objetivos que mantiene el Islam en la actualidad, ¿no? La próxima semana van a tener una pequeña evaluación, ¿sí? Y obviamente vamos a rendir acerca del tema del día de hoy, ¿no? Y lo vamos a hacer en ese momento, ¿sí? Les manifiesto, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos mencionar acá que el sitio en donde Mahoma predicó directamente esta nueva religión fue la Meca. Prácticamente la Meca era un sitio sagrado, ¿sí? En donde estaba directamente lo que era una representación de objetos arquitectónicos bastante grandes y eventualmente en este caso permitió pues que la predicación sea de la mejor manera, ¿no? Y aquí otra característica esencial es prácticamente que en los años 622 tuvo que huir de esta ciudad y refugiarse en Medina, ¿no? Aquí también se le conoce como la Ejira de Mahoma, ¿no?
Si bien es cierto, aquí también se logra mencionar de que Mahoma también estuvo en peregrinación en el desierto, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, Jesús también estuvo en el desierto. Si recordamos, ¿cuántos días y cuántas noches pasó Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches. 40. Ya, muy bien. 40 días y Excelente. 40 noches. 40 días y 40 noches, ¿no? Y netamente en esos 40 días, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Hizo oración y ayuno. Ya, Fue muy bien. tentado. Fue tentado. Ya, excelente. Fue tentado. Muy bien. ¿Qué más? Le indicaban la comida por lo que él tenía sed y hambre, pero él no se dejó tentar de eso. Excelente. Muy bien. Prácticamente fue un proceso en el cual es un proceso directamente de paciencia, es un proceso directamente de iluminación y también era un proceso directamente de tentaciones como tal, ¿no? Prácticamente a eso se le compara directamente el tiempo que Mahoma tuvo que escapar directamente a Medina y obviamente tuvo que también directamente pasar por esta etapa, ¿no? Entonces, prácticamente aquí podemos mencionar que a raíz de que Mahoma prácticamente logró unificar las tribus islámicas, obviamente no todas las tribus aceptaban la nueva normativa y obviamente pues en su momento también tuvo que escapar, ¿no? Y esto se le conoce como la ejira de Mahoma, en donde él también tuvo que salir a un momento de meditación, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos mencionar también de que Mahoma es netamente el representante en donde prácticamente unió a todas las tribus directamente de islámicas bajo una misma religión como tal, ¿no? Y aquí directamente algunas de ellas no aceptaron con buenos ojos, otros directamente mantenían pues unas religiones bastante paganas, por decirlo así, porque no directamente no ostentaban lo que eran las políticas o los requisitos necesarios para ostentar una nueva religión, ¿no? Ahora, dentro de los islámicos, el libro más representativo en este caso es el Corán, mientras que dentro de la religión cristiana, el libro más representativo es la Biblia, ¿no? Y obviamente si nosotros nos ponemos a leer tanto el Corán como la Biblia, tienen algunas características propias, ¿no? Destacando directamente los valores de los seres humanos, ¿sí? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor. Las tribus de vida independiente y de costumbres y ritos religiosos tan diversos habían sido reunidas en un solo conjunto como pueblo de Alá, como un jefe supremo que era el profeta, quien recibía el poder de sus manos del Dios venerado. Lamentablemente, el profeta no aclaró antes de morir la situación relativa a su sucesión, y poco faltó para que todo concluyera con su muerte. La casualidad vino a dejar la continuación de su obra en manos del último suegro de Mahoma, Abu Bakr, quien no logró comenzar una política de expansión del Islam, la que sí logró Omar, primero enemigo de Mahoma y luego su ferviente seguidor. Abu Bakr y Omar fueron los califas o vicarios de Mahoma, encargados de proseguir con la obra que tendría el desafío de la expansión y de la conquista que se extendía con rapidez y por vastas regiones, ¿no? Ahora, prácticamente aquí podemos establecer, ¿no? Que la gente que más estuvo apoyando esta nueva religión fue pues el suegro de Mahoma, ¿no? Abu Bakr, y que prácticamente él, en este caso, dio paso directamente para establecer los primeros escritos en base al Corán, ¿no? Estableciendo todo lo que Mahoma mencionaba, estableciendo directamente las normativas, las obligaciones, en este caso que tenían los islámicos, y estableciendo también los castigos como tal, ¿no? Si bien es cierto, acá estuvo muy cerca de desaparecer esta nueva religión, porque a raíz de que Mahoma murió, no se logró establecer directamente quién sería el que sigue después de Mahoma como tal, ¿no? Sin embargo, tomó a cargo directamente el suegro y obviamente pues en su momento logró expandir directamente la religión, ¿no? Ahora, si hablamos del otro representante directamente de Omar, si bien es cierto, era un califa bastante respetado dentro de estos territorios y siempre estaba en contra de todas las normativas,
de las opiniones o de las manifiestos que en este caso Mahoma mencionaba, ¿no? Siempre era directamente la persona que estaba en contra de esas normativas y siempre directamente discutía con Mahoma, ¿no? Pero a raíz directamente de su muerte, Omar se comprometió, en este caso, con apoyar esta nueva visión religiosa y eventualmente permitió pues que esta religión prácticamente avanzara con el tiempo, ¿no? Aquí directamente tenemos una imagen en donde prácticamente se hace referencia a Mahoma y a los primeros profetas, ¿no? Y aquí directamente podemos destacar que Mahoma les está enseñando y eventualmente todos están aprendiendo como tal, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la doctrina islámica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Maritza Carrillo? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa. Por favor. La doctrina islámica. La religión musulmana se basa en las enseñanzas de Mahoma, palabras proféticas que durante la vida de su predicador nunca fueron escritas y solo se transmitieron en forma oral. El, el califa Osman ordenó la recopilación en un texto escrito en lengua árabe. Hasta nuestros días este texto es el libro sagrado de los musulmanes. Es el Corán compuesto por 114 capítulos. Es un conjunto de relatos de mandatos que constituye las enseñanzas del profeta, cada uno de las cuales corresponde a una circunstancia particular. La dogmática del Corán se caracteriza por su sencillez, su base es un estricto monoteísmo en el que se mezclan aspectos preislámicos con rasgos del judaísmo y del cristianismo. Así los musulmanes veneraran las figuras bíblicas como Abraham, Moisés o Jesús, que es considerado por un profeta más. La religión islámica contiene 5 preceptos, los cuales son los siguientes. La profesión de fe por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. La peregrinar a la Meca a lo menos una vez en su vida. Está exentos los enfermos, a los físicamente capacitados. Discapacitado. Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, cuando hablamos directamente de la doctrina islámica, ¿no? Prácticamente estaba basado en las enseñanzas de Mahoma, ¿no? El califa Osman, ¿sí? Mandó a recopilar todos los escritos, en este caso, que directamente les había inculcado Mahoma, ¿no? Recuerden que prácticamente Mahoma no escribió nada, sino él directamente se acercaba a la Meca y les enseñaba. Y la mayoría de las personas, en este caso, que escuchaban directamente estas enseñanzas, obviamente escribían lo que Mahoma decía, ¿no? Y aquí directamente el califa Osman dio lo que es una normativa de, en este caso, buscar todos los documentos, ¿sí? Y establecer directamente su libro representativo, ¿no? En este caso, que es el Corán, ¿sí? Compuesto directamente por 114 capítulos, en donde están directamente los relatos, mandatos,
y directamente están las enseñanzas del profeta Mahoma como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, dentro de la doctrina del Corán se caracteriza por su sencillez, ¿sí? Se establece directamente la religión monoteísta. ¿Qué es la religión monoteísta? Es la adoración directamente a un solo Dios como tal, ¿no? Tienen algunas características de la religión judía, también cuentan con características directamente del cristianismo como tal, ¿no? Si bien es cierto, los musulmanes veneran figuras bíblicas como Abraham, Moisés, Jesús, que es considerado un profeta más. Entonces, por ejemplo, para la religión cristiana, ¿quién era Jesús? El Mesías. El Hijo de Dios. Alán, Ya, excelente, el Hijo de Dios, ¿no? Pero para los musulmanes, ¿sí? Prácticamente consideran de que Jesús fue un profeta más, ¿no? Muy bien. Ahora, la religión islámica contiene 5 preceptos, los cuales son los siguientes. La profesión de fe por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, ¿sí? Entonces, dentro de esto prácticamente establecen estas dos posturas. Alá es directamente su Dios y Mahoma su profeta, nada más. ¿Sí? Dentro directamente de las obras de arte, hablando de los musulmanes, se establece la normativa que solo debe ser representado Alá y Mahoma, nadie más. ¿Sí? Algo que nosotros tenemos muy diferentes en nuestra sociedad, ¿no? La otra normativa, la obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca, ¿no? Por ejemplo, nosotros al día, ¿cuántas veces oramos más o menos? Yo una vez al En la día. mañana y en la noche. Una vez, Listen, Ya, muy bien, excelente, ¿sí? Entonces, miren, a veces directamente lo hacemos uno en la mañana, uno en la noche también, ¿no? Sin embargo, podemos mencionar de que en comparación de ellos, obviamente también nos faltan 3 veces más. Entonces, miren, prácticamente ellos son bastante entregados a la religión como tal, ¿no? Y obviamente la obligación prácticamente estaba en toda la población, orar 5 veces al día en dirección a la Meca, ¿no? Ayudar el primer mes del año, el Ramadán. Ahora, el primer mes del año prácticamente se establecen algunas similitudes con la Semana Santa. Por ejemplo, dentro de la Semana Santa, ¿qué tipo de cosas no podemos hacer? comer carne, Ya, muy bien, ¿qué más? no escuchar música, Ya, muy bien, No excelente. bañarse también. No, ya, también, ya, muy bien, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué prohibiciones más tenemos en la Semana Santa, no? No tomar. También excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente tenemos una semana en donde nosotros tenemos que cumplir esas normativas, ¿no? Pero dentro de los musulmanes prácticamente ellos lo hacen un mes, o sea, el primer mes del año, que es conocido como el mes del Ramadán, ¿no? Cumpliendo características similares a las que nosotros directamente las cumplimos durante la Semana Santa, ¿no? Ahora, otra normativa, dar limosna, los creyentes musulmanes han de ayudar a los necesitados, han de ayudar. Si bien es cierto, aquí directamente nos menciona una participación directa de nosotros para las personas que más necesitan, ¿no? Las personas directamente que tengan problemas, las personas directamente que pasen por situaciones económicas, nosotros directamente en base a esta doctrina tenemos que apoyarlas y ayudarlas, ¿no? Muy bien, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Están exentos los enfermos o los físicamente incapaces, ¿no? Es prácticamente una peregrinación que todo musulmán debe establecer o debe realizar, pues, a lo largo de su vida, ¿no? Por lo menos dicen aquí una vez en su vida. Ahora, si recordamos un poquito, ¿hemos ido a las caminatas del Quinche alguna vez? sí, Listen, Ya, muy bien. ¿Cuántos años es recomendable ir? 12 años. 3, de 3 a 5 y
Ya, muy bien, excelente. Establecemos pues esos parámetros, ¿no? De 3, de 5, de 7, e inclusive pues llegando a sobrepasar los 10 años, ¿no? En el cual se manifiesta de que nosotros realizamos una peregrinación a voluntad, ¿no? Y eventualmente aquí los islámicos también deben realizarla, ¿sí? Ahora, la mezquita. ¿Me ayuda por favor en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Alessandro Christopher? ¿Estamos ahí? Buenos días, profe. Sí, Muy buenos días, por favor. La mezquita. la mezquita. La mezquita es el lugar de culto y de reunión pública. Es una gran sala compuesta de pequeñas bóvedas paralelas sobre hileras de columnas que terminan en un muro recto interrumpido por un nicho adornado, que es la marca que indica la dirección a la ciudad de la Meca, punto al que debe dirigirse el creyente en el momento de su oración. Existe también un púlpito para el predicador, aunque en principio el culto no exige necesariamente la existencia de un clero, pues todo musulmán puede comprender su religión por sí solo. No obstante, con el tiempo se formó un grupo de estudios, los ulemas teólogos, que se consagraron a la lectura y al comentario del Corán. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La mezquita como tal, ¿no? Prácticamente nosotros podemos establecer que la mezquita era el sitio más representativo de los islámicos, ¿no? Dentro de la ciudad de la Meca, ¿sí? Le voy a hacer un poquito más pequeñito, por favor, y lo vamos a observar. Sí, esto directamente es la Meca, ¿sí? En donde prácticamente estaba la mezquita, ¿no? Este territorio. Miren, aquí directamente podemos encontrar la cúpula islámica y sobre todo directamente podemos establecer que la construcción se dio en el centro de esta ciudad, ¿no? En donde prácticamente podemos observar lo que eran columnas, hablamos directamente de lo que son decoraciones y sobre todo directamente hablamos de sitios en donde prácticamente los feligreses musulmanes se acercaban directamente a la oración como tal, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a seguir, por favor, me regalan un segundito. Excelente. Avanzamos directamente a las principales bases religiosas de los islámicos, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor Edwin Pilco, por favor, ¿estamos ahí? Sí, dice, Por favor. ya. No hay más Dios uno y único, Alá. Mahoma es el mensajero. El Corán proclama su mensaje esencial, la unidad igual de los derechos por encima de todos, las relatividades de nuestra existencia, prácticas obligatorias de la oración. 1. Limosna y peregrinación a la Meca, al menos una vez en el día. Los eruditos del Islam formularon un sistema jurídico que rige los actos de los creyentes en obligatorios, recomendados, permitidos, condenados y prohibidos. Hay diferencia tanto en interpretación como en obediencia de estas leyes, que son jurisprudencia suní. Excelente, señor, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, tenemos pues las bases principales, no hay más Dios que el único Alá, Mahoma es el mensajero de Dios, el Corán proclama directamente el mensaje de la voluntad divina directamente del Creador,
prácticas obligatorias de la oración, ayuno y la limosna, ¿no? Y los eruditos del Islam formularon un sistema jurídico que rige los actos de los creyentes en obligatorios, recomendados, permitidos, condenables y prohibidos como tal, ¿no? Entonces prácticamente podemos establecer de que ellos mantienen pues una normativa bastante fuerte en el ámbito religioso, ¿no? Buscando que de una u otra manera esta religión se mantenga, se fortalezca y obviamente cumpliendo los designios de Alá como tal, ¿no? Y dentro de la actualidad podemos establecer que la religión islámica es una de las más grandes dentro del cristianismo y el judaísmo como tal, ¿no? Y que obviamente cada una de ellas interpretan pues la sociedad, la vida, las actividades de los seres humanos a su manera, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Licenciado, una pregunta. Sí, dígame, por favor. ¿Qué era lo que tocaba consultar? Ya, y revisamos las clases grabadas. No han puesto atención. ¿Qué sucedió? Cuénteme. ¿Qué pasó? Es que se escuché así como entrecortado. Ah, ya, ya. Muy bien. ¿Cuál era la actividad? ¿Sí? Nosotros directamente vamos a consultar, ¿no? A consultar directamente, ya vamos a recordar acá, ¿ya? Vamos a consultar, en este caso, los términos, sí, directamente que estábamos revisando, ¿no? Del Islam, ¿no? Vamos a consultar directamente cuáles son los significados directamente del término Islam, ¿sí? Solamente quiero que por favor consulten nada más. Existen algunas versiones de este significado. La próxima semana van a tener una pequeña evaluación del tema que trabajamos el día de hoy, ¿sí? En el mejor de los casos vamos a tratar de realizarlo en clase. Si no, pues directamente lo vamos a realizar, bueno, con un tiempo en este caso también aceptable, ¿no? Pero la próxima semana vamos a tener una pequeña evaluación acerca de nuestro tema, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Lice. Gracias, Luis. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Salir, salir.